Bueno, estamos en nuestra segunda semana de nuestro módulo 6. Esta semana vimos yo puedo, I can, y también vimos sobre los gustos y los disgustos, I like, I dislike. Esas dos fueron nuestras principales tareas integradoras que estuvieron realizando durante la semana. La primera, I can, se refiere a yo puedo. La forma correcta de estructurarlo es primero el sustantivo, después can y después un verbo en infinitivo. Por ejemplo, yo puedo nadar. I can swim. El swim va en presente, el can en presente y hay el sustantivo. Así pueden haber muchos ejemplos, incluso con ella o con él, con nosotros. Por ejemplo, nosotros podemos brincar. We can jump. Esa fue nuestra primera tarea, ejercicios con I can, en donde debieron de haber realizado un audio. Nuestra segunda tarea es sobre los gustos y los disgustos. I like, I dislike. El principal error que estuve viendo en las tareas que hasta ahorita he calificado es que algunos de ustedes, por ejemplo, ponen I like a cat. Me gusta un gato. Y en español no decimos así, decimos me gustan los gatos, por ejemplo. Entonces se diría I like cats en plural. Otro ejemplo podría decir, no me gusta el chocolate. I dislike chocolate. Y bueno, esta semana también tenemos mucho vocabulario sobre los lugares, la naturaleza, tenemos también de comidas. Todo esto nos puede ayudar a estructurar y hacer nuestros enunciados. Recuerden que la tarea integradora, la de likes y dislikes, tenemos tienen que ser 10 enunciados. Algunos de ustedes piensan que son 10 ya en el total y no, son 5 con like y no, perdón, 10 con like y 10 con dislike. O sea, en total van a ser 20 enunciados. Bueno, eso fue lo principal que hemos visto en esta semana. Al igual que el video pasado, voy a decírselos también en inglés para que empiecen a agudizar su oído. Well, welcome to our second week for this module. In this week, we have seen two main things. The first one, we saw I can. I can, for example, I can swim, I can read. It's important to know the structure when we want to say sentences with I can. It's the substantive plus can plus the verb in singular. For example, I can swim. The same thing, we can use it with she, with he, or with we. For example, we can jump. So we're using also the verb in infinitive. The second homework that we had this week is to make sentences with like and dislike. The main errors that I have seen during the reviews of your homeworks is that some of you put, for example, I like a cat. And in Spanish, we don't say that either. So we like it's like in general manner. So we should say, I like cats in plural. Also, for example, or in singular also, I like the cat. Not really. It's better if we say, I like cats. Also, we saw dislike, things that we don't like. For example, I dislike chocolate, in case that we don't like the chocolate. So these two were the main things that we were looking during this week. Also, it's important to mention that in your homework you have to do 10 sentences of each. 10 sentences with like and 10 sentences with dislike, because some of you are doing only 10 sentences in total, and in total is 20. 10 and 10. And also we have the foro. The foro is a place where you are going to participate about a specific topic. This week, we're going to talk about things that we like and things that we dislike. And in the foro, you can express yourself about anything that you like and things that you don't like. Well, that's in a grosso modo, that's the things that we saw this week. If you have any questions or any doubts, please feel free to contact me. You can contact me either by email or by the platform, by a message in the platform, or also there's a special place that is called Foro Dudas Académicas. Also, you can contact me through there.
Am, bueno, fue un placer estar con ustedes otra vez en esta semana. Si tienen cualquier duda, por favor, contáctenme. Me pueden contactar ya sea por correo electrónico, por medio de la plataforma, por medio de un mensaje o también por medio del foro de dudas académicas. Algunos de ustedes también están haciendo las actividades formativas, que a pesar de que estas no son evaluables, les sirven a ustedes para practicar. Al final de la actividad vienen las respuestas. Como quiera, cualquier duda que tengan me las pueden enviar y yo se las reviso con mucho gusto y les puedo mandar retroalimentación. Yo sé que el idioma inglés para algunos de ustedes se les dificulta un poquito. El chiste es practicarlo, hacer las tareas, abran todos los links que vienen en esta semana, el vocabulario. Les sirve mucho los audios. Realmente estoy sorprendida porque la mayoría de ustedes han hecho los audios muy claritos y sí se les entiende bastante bien. Entonces sigan así con ese mismo entusiasmo. I was saying that I'm really happy to hear all your audios because I can see that you are trying to do it your best. I can really hear, and many of you have a very good pronunciation on your audios. So please don't, if you have any questions or any doubts, please tell me because I know that the language of English is not that easy for many of you. And the key is to practice and practice with all the exercise that you have on platform. Try to listen to movies maybe so you can have a better ear, and you can get used to listen to the language. Try to talk to somebody, maybe with a friend or with your mom, with your husband, with your wife. Try to talk to speak English so you can start thinking in English, and it will make you easier for you to write, to speak, and to listen. Bueno, muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima semana. Thank you very much and see you next week. Bye.